El tema del solado, que es finalmente una de las cosas más interesantes de este espacio. Aparentemente había un grabado unos dibujos hechos por los asistentes de Miguel Ángel, lo cual tampoco deja claro, nunca dejó claro que ese fuera el proyecto original de Miguel Ángel, sino que estaba dentro de los papeles del proyecto de esa plaza, y nunca se materializó. Por eso, ¿ven? El solado tenía esta formita así. Nunca se materializó aquella idea de la estrella de 12 puntas que había planteado Miguel Ángel. Dicen algunos autores que tiene que ver con que había como una idea sobre el pensamiento no cristiano o esotérico que hablaba de que podían ser los 12 signos del zodíaco, pero hay otros defensores de la idea que decían los 12 apóstoles. ¿Por qué tenemos que ir para el lado del esotérico, no cristiano? Si pueden ser también esta figura puede aludir, el número 12 también es un número importante dentro de la cabalística cristiana. Entonces, no se construyó hasta mediados del siglo XX, en que se toma la decisión, mediados del siglo XX. Mi papá nació a mediados del siglo XX, ¿sí? Se toma la decisión de completar al menos el proyecto según lo que se entiende o lo que se considera que había sido el proyecto que se había pensado en aquellos tiempos, lo haya concebido Miguel Ángel o su grupo de colaboradores, ¿no? Era la forma en que estaba pensada la plaza, y esto genera como figura muchísimas más tensiones, ¿no? Porque estas líneas que se van curvando y van aludiendo a otra figura, que es una figura por excelencia del tiempo del manierismo y del barroco, que es el óvalo. Ya no es una figura pura, está compuesta de dos figuras, de dos círculos combinados, ¿no? Un óvalo son dos círculos combinados, que tiene un centro en tensión, porque no es el centro de ninguno de los dos círculos, más todo este trazado que se va abriendo en líneas elípticas, vamos a parar justamente desde acá, genera todas esas tensiones y todas esas líneas que parecen jugar hacia puntos particulares y que hablan de esas ideas de diseño del manierismo. Entonces, importante por ahí tenerlo en cuenta que era parte del ideario de la época y no se había materializado, ¿sí? Yo de acá salté, esa es la intervención del Campidoglio, vieron el cuadrito, me vengo a donde dice casi intervenciones integrales en el cuadrito y que vuelve a estar Roma y que dice Sixto V, pero voy a hacer una parada técnica al medio, como quien dice. En esta Roma de la cual yo le hablé, una Roma deteriorada del periodo medieval y demás, uno de los grandes problemas, había vuelto a ser, problema que no tenían los romanos, había sido la provisión de agua, llevar agua a toda la ciudad. Los romanos lo habían resuelto con acueductos y demás, y esos acueductos, pensando en estas 7 colinas, muchas veces iban o por debajo de las calles o paralelos a las calles en el antiguo Imperio Romano. Entonces los papas no solamente tenían un problema estético en la ciudad, sino que tenían un problema sanitario de provisión de agua. Entonces algunas de las obras que se empiezan a realizar son más obras de infraestructura, que queremos decir así, ¿no? De volver a llevar agua a distintos espacios públicos. No sé si tienen en mente que Roma tiene muchas fuentes, ¿no? Esa idea como de las grandes fuentes que después están tratadas en lenguaje, pero la provisión de agua pública a través de fuentes y a partir de acueductos. Realmente a esos acueductos se les llama aqua y llevan el nombre en este periodo del Papa que hizo la obra. Entonces, la Aqua Felice es la obra del Papa Félix, ¿sí? Más o menos como para que se vayan dando una idea. Esa idea de volver a mejorar las condiciones sanitarias me obliga a hacer trazados rectilíneos, a rectificar, porque no puedo llevar el agua por vías sinuosas.
Entonces, todas estas líneas que ustedes ven en rojo son rectificaciones que se fueron haciendo entre 1400 y el 1500 en manos de diferentes papas que fueron generando o vías para mejorar la comunicación o fueron generando obras de infraestructura y al mismo tiempo abrieron calles. ¿Sí? Este plano así dice poco, ¿no? Porque es como una sumatoria de líneas rojas que a priori no dice demasiado o no les cuenta demasiado a ustedes. Esta es una de las puertas principales de la muralla de Roma, que es la puerta del pueblo. Por acá me quedaba el Vaticano, ¿sí? Una de las cosas también va a ser convertir a algunos grandes edificios de Roma en edificios cristianos. Entonces, por ejemplo, el mausoleo de Adriano se va a convertir en el castillo Sant'Angelo. Sí, va a haber transformaciones de grandes edificios romanos en uso cristiano. Muy lindo todo esto, pero sigue siendo un montón de intervenciones puntuales desparramadas a lo largo. Después, cuando tengan esto, si quieren las buscan, no tienen ni sucesión temporal lineal ni nada, son una serie de intervenciones espontáneas que van a ir solucionando esto. Junto a eso, que sí se vuelve una preocupación del pensamiento cristiano, unir en un circuito de peregrinación las siete iglesias de Roma. Unir en un circuito de peregrinación, en un itinerario, las 7 iglesias de Roma. Entonces, eso se va. ¿Se acuerdan que hablamos de cómo uno podría, de que un poco la iglesia había colapsado y había aparecido Lutero por el tema de las indulgencias, de la venta de indulgencias? Uno podía comprar un pedacito de cielo con plata. ¿Se acuerdan? Bueno, una forma de obtener indulgencias sin plata era recorrer las 7 iglesias romanas. Se obtenían indulgencias por hacer esa peregrinación. E incluso esta idea se va a hacer tan popular que, por ejemplo, en Córdoba, en el periodo colonial, si uno visitaba 7 iglesias, tenía casi el mismo valor, te daban el mismo papelito de que si hubiera visitado las 7 iglesias de Roma. Esta idea de la peregrinación por 7 iglesias se vuelve como un tema particular en el tema de la obtención de las indulgencias y demás. Entonces, el camino, ¿cómo hago el circuito? ¿No? Se vuelve un tema casi de cómo armo el circuito para que esto suceda. Entonces, está este problema y está aquel otro problema, que es la resolución de la unión o de la comunicación de las 7 iglesias. Y entonces sí aparece un personaje, un papa, que se llama Sixto V, era como un juego de palabras, Sixto V, que sí piensa un plan integral. Un gran proyecto integral para Roma, que va a llevar ese nombre, el plan de Sixto V, que se va a realizar en la segunda mitad del 1500, en la segunda mitad del siglo XVI, y que va a tomar o va a aprovechar las intervenciones que ya habían hecho diseminadas los otros papas y le va a dar un sentido y va a terminar de organizar esta Roma que tiene que convertirse o se va a llamar la segunda Roma, ¿no? La segunda Roma en el sentido que la primera fue la gloriosa imperial y esta segunda Roma es la Roma de la gloria del catolicismo, ¿sí? Entonces estamos en el medio, estamos entrando en los tiempos de la respuesta de la Iglesia a la reforma de Lutero y que la capital de la cristiandad se convirtiera en algo significativo, es parte de la respuesta al protestantismo, ¿no? Esta es la gloria de la Iglesia católica. Entonces, lo que va a hacer Sixto V es determinar fehacientemente cuáles son esas 7 iglesias: San Pedro, Santa María la Mayor, San Lorenzo, Santa Cruz, San Juan el Laterano y Santa Sabina. Van a ser las iglesias
que van a participar, más Santa Cruz y Jerusalén, que estaba por afuera de las murallas y demás, van a ser las iglesias que van a participar de ese circuito, y lo que va a hacer es intentar unirlas y generar espacios públicos, plazas, que las precedan o que le den mejor carácter urbano a la ciudad de Roma. Una de ellas va a ser la Plaza de San Pedro, la Plaza de España, la Plaza del Popolo y la Plaza Nava, no sale piazza de adentro, sí, estas plazas que van a ser desarrollos de ese tiempo, y como otro gesto del diseño propio, ya casi el manierismo y el barroco, es la instauración de estos puntitos violetas que ustedes ven allí, es la instauración de monumentos. Y algunos de esos monumentos no van a ser monumentos cristianos, van a ser monumentos de la antigüedad, resignificados, obeliscos egipcios, las columnas romanas, como la columna de Trajano, ¿no?, que va contando una historia. Entonces, la elección de esos elementos significativos para el mundo antiguo, resignificados en los términos de esta segunda Roma, que son colocados como puntos focales dentro de ese trazado que propone Sixto V. Entonces, algunas de esas intervenciones, yo les dije, una es esta, que es la Plaza del Pueblo o la Plaza del Popolo, que está ligada a la puerta, ¿no? Roma estaba amurallada, la puerta del pueblo, que es aquella que está allá, y que tenía una plaza, que era, más vale esto, en aquellos tiempos, una plaza desde la cual ya salían estas dos avenidas rectilíneas, y va a ser completada con una tercera buscando la figura del tridente. La figura del tridente es una figura que habla geométricamente de una apertura casi hacia el infinito, ¿no? Porque tengo tres vías, me permiten perspectivas muy largas, pero al mismo tiempo, si quieren, hay toda una relación con la idea de lo trinitario, ¿no? Ese tren está ligado a la Trinidad como elemento simbólico. Entonces, desde allí, insisto, esta ya estaba por una cuestión de los acueductos y demás, se trazan esas tres avenidas que salen desde la plaza y vinculan con Roma o me permiten llegar a la puerta de salida más popular de la ciudad, que es la puerta del pueblo. Allí se va a erigir un obelisco egipcio en el centro de la plaza, con esta idea que vimos que venía de Miguel Ángel de poner un elemento al centro de la plaza, y para definir aún más la apertura y la condición de ese tridente, había una iglesia, se construye otra simétrica que determinan la posición del tridente. Entonces, en la apertura yo tengo tres salidas con dos elementos exactamente iguales que determinan la conformación del tridente. Se rearman las puertas, se rehacen las puertas de la muralla, y esta va a ser la imagen que va a terminar teniendo esa plaza intervenida en tiempos de Sixto. Otra intervención de la misma época, planteada en la época, pues se termine un poco después, es Plaza Navona o Piazza Navona, que había sido el antiguo espacio del Circo Máximo. ¿Sí? No el Coliseo, sino el Circo Máximo, aquel lugar donde se corrían las carreras de cuadrigas y demás. Esta es la maqueta de la Roma imperial, y allí se puede ver cómo estaba inserto, y fíjense cómo se va a transformar el espacio en el área donde estaban las tribunas, se va a construir, y el espacio central, el espacio del campo propiamente dicho, va a ser utilizado para recualificarlo como una plaza. Entonces, ¿cuáles son la plaza? Tiene unas proporciones extrañísimas, porque es relativamente angosta y muy larga, propia de la actividad que ahí se desarrollaba
Allí se va a instalar una iglesia de estas que se van a desarrollar en el periodo barroco, la iglesia de Santa Inés o de Santa Agnese. Y claro, en estas proporciones, un solo elemento simbólico al medio no me ayuda a completar el espacio. Entonces, al centro sí el obelisco, pero en los dos extremos van a aparecer dos fuentes de agua, esa agua que venía por estos canales, esta agua pública, que permitía el abastecimiento de toda la ciudad. Entonces la plaza también se vuelve, de alguna manera, fíjense cómo la gente está reunida en las pinturas de época, están reunidas principalmente alrededor de actividad de mercado o alrededor de actividad de ir a buscar agua, porque no había agua corriente en las casas, amores míos. Esas son cosas que ustedes nos cuesta mucho racionalizar, que el agua, si yo no iba con un balde y la traía a mi casa, no llegaba de otra manera. Entonces, la provisión de agua pública es importante porque había que salir con el baldecito a la mañana, ir a buscar agua para tomar y para todo. Y cuando se acababa, hay que volver a salir con el baldecito, no sé, a las 11 de la mañana, pues me acabó, y volver. Entonces, la proliferación de fuentes de agua habla de una buena infraestructura en la ciudad. Mientras más cerca tengo las fuentes de agua, mejor calidad urbana tenía la ciudad, ¿no? Más servicios tenía. Entonces, por eso están esas dos imágenes, para que se den un poco idea de cómo era la vida a través de dos pinturas, cómo era la vida en esas plazas y cómo, para poder solucionar la tensión en un espacio tan largo, está el obelisco en medio, pero están las dos fuentes de agua en los extremos que están tensionando o están compensando esa proporción de las plazas. Acá en el camino, esta línea, esta calle, ustedes ven acá, me vuelvo 2 minutos, es esta misma que iba a terminar en la Piazza del Popolo y que a mitad del camino se encuentra con un enorme desnivel, producto de esta idea de las colinas, ¿no? Me queda una parte de la ciudad alta y una parte de la ciudad baja, y la calle que va atravesando principalmente por la parte baja. Entonces hay que generar o solucionar de nuevo la salva de desnivel, como lo había hecho Miguel Ángel en el Campidoglio, nada más que ahora tengo mucho menos espacio para resolver el ascenso. Así que la idea de la rampa no me sirve. Entonces el gran dispositivo que se va a generar aquí como cualificación del espacio es esta escalera, que cualifica y que define un poco la imagen de una plaza que a lo mejor es más conocida por otras actividades que por esta, que es la Plaza España, o la Plaza de España. Este fue el escenario, por lo menos durante muchos años, de una cantidad de desfiles de moda y demás. Fue el espacio, tiene que ver con la moda porque en línea con esta calle viene Vía Condotti, que es la calle donde están todas las grandes marcas instaladas, las marcas internacionales, ¿no? Entonces está Dior, está Gucci, en Vía Condotti, que está alineada con esta escalera hacia el resto de la ciudad. Entonces, las grandes marcas haciendo sus desfiles de moda en esta escalera. Digo, por ahí tiene uno más como esa imagen, que la imagen barroca o manierista del uso del espacio. Y fíjense lo que sucede aquí con esa idea de salvar el desnivel. Empieza la escalera con un recurso, miren, al medio tiene prácticamente esa resolución que hablamos de, que es propia de los romanos, que es la combinación de la rampa con una escalera. Pero si yo quiero ir por la escalera, tengo la escalera con un descansito. Entonces están combinadas las dos soluciones para llevar a este espacio de descanso. Se abre en dos brazos de escalera, generan este gran descanso que me permite balconear y mirar hacia la plaza. Termino el ascenso y llego al atrio de la iglesia que se encuentra allí abajo. Acá, en la parte inferior, de nuevo, ¿no? La idea de las infraestructuras, otra gran fuente de agua que tiene una escultura como de un pez y demás, que es bastante particular la escultura. Y esa es una imagen de época como para que vean cómo se usaba la plaza.